Ahora sí, buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nuestra 43ª sesión del Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales. Hoy tenemos un nuevo tema, el cual vamos a desarrollar durante el transcurso de esta última semana que nos queda. Ya tenemos para finalizar nuestra formación hasta el día 13 de diciembre. De ahí en adelante queda abierta nuestra plataforma para que ustedes puedan revisar las evidencias, puedan adelantar las evidencias que están pendientes y volvemos otra vez a tener formación a partir del 20 de enero, donde ustedes nuevamente se va a abrir los espacios para que puedan subir las evidencias o ustedes van a solicitar la apertura de esos espacios y podamos nuevamente retomar nuestra formación como es debido. Hoy iniciamos con un nuevo tema. Vamos a trabajar respecto a lo que es el control de calidad en los impresos y esos elementos necesarios para que los impresos tengan siempre las mismas características. Antes de continuar, se me pierde aquí la información. Quiero dar la bienvenida a Camilo, Sergio, Jonathan, Jessica y Juan Carlos. Muchas gracias por su presencia en esta sesión, en esta formación del día de hoy. Como les venía comentando, siempre que vamos a trabajar en elementos impresos hay una diferencia porque nosotros recibimos una imagen, la cual debemos escanear, luego la vamos a visualizar en pantalla, vamos a desarrollar ese archivo y luego lo vamos a imprimir. Entonces estamos recorriendo diferentes plataformas, diferentes elementos para el desarrollo de esta imagen. Es así como nuestro proceso de diseño inicia desde la bocetación hasta tener una imagen que vamos a presentar al cliente, este va a aprobar y esta imagen debe ser lo más parecida también al momento de que se haga esta impresión final de la imagen en nuestros servicios de impresión, impresión offset o litografía que denominamos nosotros aquí. En nuestra parte de diseño nosotros realizamos siempre un diagrama, realizamos una retícula y con base en ella distribuimos todos los elementos que van a ser parte de nuestro formato, de nuestro diseño, de nuestra gráfica. Después realizamos este diseño, le ubicamos textos, imágenes y cuando lo hemos finalizado ya entonces pasamos de esta etapa de preimpresión a la etapa de impresión y es donde debemos transmitirle, entregarle el archivo a otra persona y esto debe tener unas características de calidad para que no se deteriore esa imagen. Para esto incluimos en nuestra imagen guías de corte, guías de registro, guías de color y guías también para el manejo de la trama. Todo esto es importante para que se haga este seguimiento y no vaya a presentar variaciones la impresión final y después de tener nosotros un gran arrume de papel el cliente nos diga no, esto no es lo que le pedí, nos devuelva el trabajo y esto se convierta en una gran pérdida para nosotros. Miremos entonces la agenda del día de hoy para ver cómo vamos a manejar esa temática que se va a desarrollar. A ver, les comparto la agenda. En esta 43ª conferencia web, control de calidad de impresos, ya iniciamos con nuestro punto número 1, que es el saludo e introducción al tema que vamos a tratar. Vamos a continuar con un tema que se llama preimpresión. Vamos a ver dos videos que nos van a indicar qué es esto de la preimpresión, cómo se hace la impresión offset y luego nos van a indicar cuando hay dos elementos que se ubican sobre un espacio con diferente color de tinta que hay que hacer. Luego pasamos al tercer punto que es el prefly, que es algo también muy importante en esta control de calidad. Luego, punto número 4, vamos a socializar la evidencia, control de calidad de impresos y cerramos con las conclusiones, asistencia y respuesta a dudas e inquietudes. Inicio entonces con el punto número 2, preimpresos. Voy a compartirles entonces un video que tiene que ver con el proceso de preimpresión. Permítanme un segundo. Primero lo ubico, el videillo.
En esta clase vamos a hablar de cómo se reproducen los colores en la impresión. Los sistemas de impresión reproducen los colores utilizando tintas cian, magenta, amarillo y negro. Para imprimir imágenes con variedad tonal y cromática, como por ejemplo fotografías, necesitamos descomponer la imagen en tramas de puntos. Cada color se imprime por separado. El efecto del tono continuo se genera mediante la yuxtaposición de los puntos de trama de cian, magenta, amarillo y negro. Los tipos de trama más utilizados en offset son las tramas de amplitud modulada, comúnmente llamadas convencionales, las estocásticas y las híbridas. En las tramas AM, los tonos del original se convierten en pequeños puntos ordenados que van variando su tamaño para cubrir con distinta intensidad la superficie del soporte. Los puntos más grandes reproducen los tonos más oscuros, mientras que los puntos de menor tamaño reproducen los tonos más claros. Las tramas estocásticas están compuestas por puntos del mismo tamaño. Todos los puntos son iguales. Las zonas oscuras contienen mayor cantidad de puntos que las zonas claras. A pesar de que la distribución parece ser aleatoria, los puntos se disponen a través de un cálculo matemático. Por último, tenemos las tramas híbridas. En las zonas claras y oscuras se utilizan puntos de trama estocástica y en los tonos medios puntos de trama AM. En el sistema de impresión offset, cada color se imprime por separado, por lo tanto necesitamos una forma impresora por cada color. La forma impresora es la que contiene la información de lo que se va a reproducir. Indica en qué zona del soporte se va a transferir la tinta y en qué zonas no. Las formas impresoras del sistema offset son planchas de aluminio. Las planchas de offset trabajan con un sistema de rotación de cilindros. La plancha de aluminio se coloca en un cilindro y es entintada por los rodillos entintadores. Por contacto, la forma impresora traslada la tinta a la mantilla y de esta misma forma la imagen se transfiere al soporte. Los soportes más utilizados en la impresión offset son papeles y cartulinas de hasta 400 gramos por metro cuadrado. Este sistema se utiliza para imprimir diarios, revistas, libros, tarjetas, formularios, sobres, cajas, etc. La impresión offset nos ofrece una excelente calidad de reproducción y detalle en fotografías. Pero es importante tener en cuenta que la calidad de la reproducción también va a depender del soporte. Los papeles porosos absorben más tinta y esto hace que varíe el tamaño del punto de la trama en la impresión. Este fenómeno se denomina ganancia de punto. Cualquier alteración en la impresión de la trama puede generar cambios cromáticos inesperados e incluso pérdida de definición en las imágenes finales. Ver cómo esas imágenes que nosotros tomamos a partir de una fotografía se convierten en elementos de puntos y estos elementos de puntos se transfieren al papel para hacer la impresión. Vimos que cuando cambiamos el tipo de papel, si estamos imprimiendo un papel periódico, por ejemplo, que absorbe mucha tinta, la imagen se puede poner borrosa y las zonas oscuras se pueden poner también mucho más oscuras porque va a tener mayor cantidad de tinta en esa zona. ¿Por qué? Porque los puntos van a sobreimprimirse, se van a crecer y entonces esto va a generar parches de tinta que van a hacer que la imagen pierda nitidez y también pierda pues estas características de calidad. Ahora vamos a ver cómo se solucionan algunos problemas de preimpresión también a través de un video que les voy a compartir. Hola a todos, bienvenidos a mi primer video tutorial. En este video vamos a ver qué es el trapping en preimpresión. Les voy a explicar cuándo es necesario su uso y cómo trabajarlo en Illustrator. Para entender qué es el trapping, es importante tener presente el proceso de impresión. Para poder reproducir los colores, se utilizan tramas de impresión en cian, magenta, amarillo y negro. Es necesario que la impresión de cada color sea exactamente una sobre la otra, en el mismo lugar. A eso se le llama registrar. Si el registro no es correcto y se produce un desplazamiento en la impresión de alguna de las separaciones, los colores pueden variar y, en algunos casos, se puede percibir un espacio blanco alrededor de los objetos o tipografías. Cuando trabajamos con tintas planas, con colores plenos, o sea, colores que no están formados por tramas de cian, magenta, amarillo y negro, el objeto en primer plano genera un espacio blanco en el objeto que se encuentra debajo. A ese espacio blanco se lo llama reserva.
La reserva tiene exactamente la misma medida que el objeto que se imprime sobre ese espacio. Cuando el registro de impresión no es exacto, la tinta no llega a cubrir completamente la reserva. El trapping o reventado consiste en agrandar el objeto superior o contraer la reserva para compensar cualquier error de registro. Esto se logra mediante la sobreimpresión de las tintas. La sobreimpresión se produce cuando la tinta del objeto en primer plano se imprime sobre la tinta del objeto en segundo plano. Es importante tener presente que la sobreimpresión de dos tintas siempre nos va a generar un tercer color. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos al definir cuánto trapping vamos a aplicar. El registro varía según el soporte y el sistema de impresión que vamos a utilizar. Es conveniente consultar con nuestro proveedor cuánto trapping necesitamos. En offset generalmente es suficiente con 0,25 puntos. Para evitar diferencias de registro, todos los textos y vectores que estén en negro al 100% deben sobreimprimir. En Illustrator, la opción de sobreimprimir la encontramos en el menú Ventana, Atributos. Tenemos la opción de sobreimprimir el relleno o el trazo. Para poder visualizar este efecto es necesario tener siempre tildada la opción de previsualizar sobreimpresión en la previsualización de la separación de colores. Para hacer esto, vamos otra vez a Ventana y seleccionamos Previsualización de separaciones. Tildamos la opción Previsualizar sobreimpresión. En general, el color más claro sobreimprime sobre el más oscuro. Por ejemplo, si necesitamos que la letra A en amarillo imprima sobre un fondo cian, vamos a crear un contorno de línea amarillo e indicar que ese contorno debe sobreimprimir. Haciendo esto, ampliamos el objeto amarillo para que no se vea la reserva en caso de que falle el registro de impresión. Si fuera la inversa, la letra A en cian sobre fondo amarillo, en vez de crear la línea del mismo color del objeto, creamos un contorno del mismo color del fondo. De esta forma, la reserva va a ser más chica y vamos a evitar que se vea un borde blanco en caso de que haya algún error de registro. Es importante chequear siempre que ningún objeto blanco esté marcado para que sobreimprima. Al ser blanco el color que representa el soporte de impresión, cualquier objeto blanco que esté marcado para sobreimprimir no va a salir en la impresión. La opción multiplicar, que se encuentra dentro de las opciones de transparencia del objeto, también nos permite generar este efecto. Puede ser un recurso muy útil a la hora de tener que diseñar a dos colores. Fíjense cómo se puede aprovechar la superposición de las dos tintas para resaltar algunos detalles del diseño. Para aplicar este efecto tenemos que ir a Ventana, Transparencia, Multiplicar. En el caso de trabajar con transparencias y superposición de objetos de un mismo color, es importante que la sumatoria de la intersección de ambos objetos no sea superior al 100%. Si no tenemos activada la opción de previsualizar sobreimpresión, podemos pasar por alto este detalle y cometer un grave error. Como pueden observar, la intersección de estos dos objetos con tintas al 100% genera un color más oscuro. La sobreimpresión solo afecta la relación entre tintas que van situadas entre distintas planchas, en distintas separaciones, nunca en objetos o porcentajes de una misma tinta que van en la misma plancha. Cuando activamos la opción de previsualizar sobreimpresión, enseguida nos muestra los dos objetos fusionados. Si tienen alguna duda o consulta, por favor déjenla en los comentarios. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Listo, entonces acabamos, como les estaba comentando, acabamos de ver un elemento importante cuando se sobreimprimen dos tintas, dos colores, y sobre todo en estos procesos cuando son colores preparados. Y es que se genere ese espacio de traslapamiento, es decir, que el objeto se engrandezca o el fondo se engrandezca para que en caso de que se mueva al momento de imprimir no se observen bordes blancos como se vio en este video. También tenemos que tener en cuenta las fuentes para todo lo que tiene que ver con esta parte del manejo o lo que tiene que ver con estos elementos del control de calidad. Permítanme un segundo. F. A ver, esta no me la sabía. Bueno, permítanme un segundo. Y voy aquí a desactivar la parte de los videos.
Tengo problemas acá con este mouse. Y vamos a compartir otra información. Y es las fuentes. Es importante que las fuentes queden con nuestro archivo, que las fuentes no vayan a quedar volando y esto nos vaya a generar ningún tipo de error al momento de imprimir. Si el proveedor no tiene las fuentes van a cambiar al momento de abrir el archivo PDF o de abrir el archivo en Illustrator y esto nos va a generar una problemática que es importante, que es necesario que tengamos en cuenta y corrijamos al momento de hacer nuestros procesos que tienen que ver con la impresión. Para eso tengo esta información de cómo embeber las fuentes y en este caso cuando nosotros vamos a exportar un archivo desde InDesign nos va a decir que las fuentes no pueden ser embebidas porque no son propietarias, es decir, son fuentes que corresponden a un propietario y entonces no pueden embeberse. Pero esto lo podemos solucionar para que nos embeba todas las fuentes yendo a este mismo menú que nos está ofreciendo la opción de exportación, yendo a este mismo menú donde dice exportar, buscamos la sección que dice avanzados y aquí activamos que nos permita enviar todas las fuentes. De esta manera van a estar siempre dentro de este archivo que nosotros vamos a exportar. También podemos revisar en el archivo que hayamos exportado abriendo el Acrobat Reader y en él vamos a dar clic derecho, nos va a abrir un clic derecho sobre el texto, nos va a abrir un cuadro y dentro del cuadro vamos a encontrar las fuentes que se encuentran allí y nos va a indicar si estas fuentes están allí, están embebidas dentro de este archivo que nosotros vamos a trabajar. Y por último, si no tenemos nosotros las fuentes, si no hay forma de exportarlas, podemos crear contornos con estas fuentes, crear que se conviertan en vectores, que se conviertan en curvas, según el programa que nosotros estemos trabajando. De esta manera, la fuente va a quedar fija, va a quedar siempre allí y no va a presentar ningún tipo de variación. Estos elementos son importantes entonces para que los tengamos en cuenta al momento de trabajar con fuentes. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con lo que se llama el preflag. Entonces primero voy a compartirles la galería. Entonces pasamos al siguiente punto, punto número 3 de la agenda del día de hoy, que es el preflag. Les voy a presentar unas imágenes que nos van a hablar sobre esta característica, lo que es el preflag y para qué nos sirve esta situación del preflag. Permítanme un segundo que no me la está presentando. Agenda, presentación, preflag. Listo. Y permítanme un segundo, yo lo pongo en mi pantalla porque no lo veo. ¿Qué será esto de preflight? Flight, vuelo, pre, pues debe ser algo antes del vuelo. Y sí, exactamente. Esto de preflight viene de las aerolíneas, viene de los vuelos comerciales, viene de la aviación. Y es algo muy importante. Usted no se montaría en un avión sin que antes este fuese revisado y todas sus condiciones de seguridad fueran garantizadas. Por eso, en la aviación, por eso la aviación presenta el menor índice de accidentes, es porque siempre se realiza este preflight antes de hacer un vuelo. Con tantos instrumentos, con tantos elementos que contiene un avión,
es importante que todos y cada uno de ellos estén en funcionamiento. Si uno y tan solo uno de ellos falla, es muy posible que se produzca un accidente y un accidente de un avión pues puede representar entre 100 y 150 personas que fallezcan porque la capacidad que tiene un vuelo pues es bastante grande dependiendo del tipo de avión. Entonces por eso es importante siempre y antes de cada vuelo realizar este chequeo o esta revisión, que todos los instrumentos estén funcionando y no se vaya a presentar ningún tipo de experiencia de estas. Para esto, las aerolíneas generan una lista de chequeo donde apuntan cada uno de los elementos que deben revisarse en nuestro elemento, en nuestro avión. Entonces van numeradas cada una de las características y estos preflight lo copiamos nosotros en la impresión para lograr un control de calidad en la impresión. Recordemos que debemos tener en cuenta varios elementos porque nosotros diseñamos en una pantalla, pero vamos a imprimir sobre un papel. Diseñamos en colores luz y vamos a imprimir en colores que restan luz. Entonces, estas características debemos tenerlas en cuenta durante todo el proceso, desde el proceso de diseño hasta el proceso de entrega final del archivo, para que no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente con este tipo de producto. Lo primero que vamos a revisar es los tipos de archivo que estamos utilizando. Si son tipos de archivo aptos para impresión, si son archivos PDF, si son archivos TIFF o archivos JPG, y estos archivos cumplen con los requisitos mínimos para una impresión de calidad, según el tipo de impresión que vayamos a realizar. Entonces podemos utilizar cualquiera de estos tipos de archivo, pero debemos tener en cuenta que cumplan con los requisitos que tienen que ver con estos procesos de impresión. Otro elemento que vamos a revisar es que estos archivos, en el caso de los archivos de imágenes, cumplan con la resolución y las dimensiones de la imagen, que si vamos a imprimir para un papel propalcote, estas dimensiones, este tamaño de los puntos por pulgada o Dutch per inch, Dutch per inch, es que es en inglés, bueno, en qué mal inglés. Entonces, cumplan con estos requisitos necesarios. Sabemos que para propalcote deberíamos tener por lo menos 300 puntos por pulgada. Si vamos a trabajar en papel periódico, debe reducirse la cantidad de puntos porque sabemos que hay ganancia de punto y puede dañarse la imagen. Adicional, que las dimensiones de la imagen sean las adecuadas para este proceso de impresión. No nos sirve tener una imagen más grande porque nos va a ocupar mayor espacio en disco, ni una imagen más pequeña porque se nos va a pixelar. Y también debemos tener en cuenta no solamente las dimensiones de las imágenes, sino también las dimensiones del proyecto que estamos elaborando. Si vamos a hacer un volante que tenga las dimensiones de ese volante, si es media carta, que cumpla ese tamaño de media carta de 22 por 14 y tenga esas dimensiones exactas. Todo eso lo vamos a revisar para que no vayamos a tener ningún tipo de error al momento de hacer la impresión. Otro son los sangrados y las márgenes. Recordemos que sangrar es sacar un elemento más allá de las líneas de corte para que al momento de cortarla no nos quede un margen blanco que va a hacer ver horrible ese diseño que tanto hemos elaborado. Entonces el sangrado va más allá de la línea de corte y la línea de corte pues nos la representan las guías de corte. También debemos tener en cuenta que hay un área de seguridad. Recordemos que el corte se hace a través de guillotinas donde se presiona el papel y se corta el papel y puede haber algún movimiento que nos pueda incurrir en un corte de la fotografía o que la fotografía quede al borde del papel. Por eso las imágenes se van a ubicar en un área de seguridad que va a impedir que la imagen se dañe al momento de que haya cualquier tipo de error. Debemos prever cualquier tipo de situación que nos pueda dañar el trabajo. Entonces, por eso debemos también tener en cuenta que los elementos se ubiquen a los espacios adecuados, que tengan una margen interna adecuada o, como les digo, un área de seguridad, y también tengan un área de extrapolación de la imagen para el corte y no nos vaya a quedar un elemento blanco en este fondo azul. Entonces también debemos de revisar que eso esté dentro de nuestro diseño. También debemos tener en cuenta que vamos a imprimir, y como vamos a imprimir debemos utilizar este modo de color, que ya sabemos cuál es, por cada uno de estos colores que están aquí. Adicionándole el negro, que no se logra por la combinación de estos tres colores, y no debemos, cuando vayamos a imprimir, usar este otro modo de color porque podemos encontrarnos una impresión, una imagen diferente a la que el cliente nos aprobó
puede quedar más oscura, pueden quedar los tonos de diferentes, muy diferentes. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta que utilicemos el modo de color adecuado. En nuestro caso, imprenta CMYK. O en caso de que vayamos a trabajar nosotros con colores sólidos, utilicemos colores Pantone que nos van a permitir que los colores, ya sea en un monocolor, un duocolor, un tricolor, un tritono, duotono, etcétera, que estos colores pues queden cada uno en su propio espacio de trabajo y no tengamos que ponernos a hacer maromas al momento de hacer esa impresión. Recordemos que nosotros estamos trabajando con diferentes espacios de color. Tenemos un original y ese original al verlo en un monitor puede presentar una variación, pero al momento de imprimirlo puede presentar una variación bastante brusca, bastante fuerte, que no va a tener nada que ver con el original ni con aquello que vimos en el monitor. Por eso debemos utilizar los perfiles de color y debemos revisar que estén aplicados los perfiles de color en ese archivo que vamos a exportar. Las fuentes. Es muy importante tener en cuenta las fuentes. Uno, lo que habíamos visto anteriormente, que se exporte la fuente que nosotros estamos utilizando, porque si no nos va a ser reemplazada por cualquier otra fuente que encuentre el sistema y puede haber un cambio dentro de nuestro archivo. Debemos también revisar que estas fuentes que nosotros enviemos estén incrustadas dentro del archivo y no estén enlazadas, porque nos puede generar también un problema. Y lo otro, revisar que esté bien la ortografía y adicional que las fuentes no se corten, porque nos puede generar problemas al momento de generar estos archivos. Las imágenes, también debemos asegurarnos de que las imágenes estén incrustadas dentro de nuestro producto, dentro del producto que estamos llevando a impresión, porque si la imagen no está incrustada y no la unimos al archivo que vamos a entregar, pues no va a aparecer nada en ese espacio y va a quedar ese espacio en blanco o va a quedar una imagen borrosa en caso de que esta separación de color nos permita mantener esa imagen allí. Entonces es importante que las imágenes estén incrustadas dentro de nuestros archivos y al momento de pasarlos a la prensa. También debemos vigilar las capas, que las capas estén activas, para impresión, y también adicional de las capas, vamos a revisar lo que son las transparencias, que las transparencias se hagan de la manera que se tiene pensado, que los elementos se traslapen entre sí como debe ser y no van a presentar algún efecto no deseado al momento de hacerse esta transparencia y se pierda información cuando estemos trabajando con estos archivos. Entonces es importante que revisemos que la transparencia se exporte tal como es, o en caso dado rastericemos esos archivos que tienen transparencias para que no se nos vayan a dañar al momento de ser impresos. Allí revisamos de forma general esas características de los archivos que vamos nosotros a exportar, esos elementos que nos van a permitir tener una imagen de calidad, nos van a permitir que haya un control de esa calidad de impresión que nosotros estamos compartiendo con los diferentes medios, con los diferentes elementos que estamos trabajando nosotros. Entonces allí expliqué algunos, no son todos, pero expliqué los que van a presentar errores más frecuentes. Son los que por lo general nos van a dañar nuestros trabajos al momento de hacer la exportación o llevarlos a la prensa. Por último, pasamos al punto número 4, que es la socialización de la evidencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Y qué es lo que nos va a evaluar nuestro instructor en esta evidencia que vamos a presentar a partir de hoy y hasta la siguiente semana, antes del cierre de nuestra formación de este año 2024? Voy a compartirles entonces la guía de aprendizaje donde se encuentra esta información.
segundo. Bien, entonces vamos a elaborar la evidencia de la guía de aprendizaje número 5, que es en la que nos encontramos en este momento. Esta evidencia se denomina control de calidad y es la actividad de aprendizaje 4 y la evidencia número 2 de esta actividad de aprendizaje. Esta guía número 5 es carnuda, tiene una cantidad de evidencias y debemos estar atentos a ella porque ya, por ejemplo, nuestros instructores de transversal evaluaron y he visto alguna información que veremos ya en el cierre de la otra semana, cómo quedamos, cómo estamos en evidencias y que debemos ponernos al día. Esta evidencia nos comenta que diseñar y desarrollar productos y o servicios de una excelente calidad y a un costo bajo se denomina control de calidad de impresos. En la industria gráfica, este control de calidad lo reglamenta la norma ISO 12647. En la actualidad, en el mercado existen diversos materiales, insumos y tintas. Se consiguen muy económicos a la hora de impresión, pero que por sus bajos costos no cuentan con el estándar de calidad exigido en la norma, lo que genera que la impresión no cuente con la calidad requerida, lo que estuvimos viendo anteriormente. Para llevar a cabo la presente evidencia debe tener en cuenta lo visto en el componente formativo, gestión de color, es el que estamos trabajando hasta el momento, y posteriormente vamos a realizar las siguientes actividades para llegar a ese producto final. Primero, vamos a crear un cuadro informativo para explicar y compartir la norma ISO 12647. Entonces, primero vamos a hacer un cuadro informativo. Entonces vamos a informar, vamos a mirar qué es esta cosa de la norma ISO 12647 para que tengamos en cuenta qué es lo que debemos aplicar en nuestro control de calidad. Dice 2, la norma está desarrollada en la actualidad en 8 puntos, por lo que en esta evidencia debe realizar un ensayo sobre los beneficios del uso de los estándares y lo que estos generan para el cliente final. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del uso de los estándares y este uso que genera de verdad para el cliente final? El cliente final. 3. Realice a uno de los archivos digitales desarrollados en las evidencias anteriores. Ya tenemos un afiche, tenemos un flyer, tenemos artículos de publicidad, tenemos ya varios elementos elaborados en los que podemos nosotros aplicar esta información. Entonces, a uno de esos archivos que ya tenemos desarrollados en las evidencias anteriores, vamos a aplicarles un control de calidad. ¿Cómo? Con las normas técnicas de la ISO 12647, teniendo en cuenta el dispositivo de salida para la impresión. Recordemos que esto tiene que ver con elementos de impresión. Por lo general nosotros imprimimos en offset. Lo ideal pues sería que nosotros lo aplicáramos en este elemento de offset, que es el que más utilizamos nosotros en el desarrollo de medios gráficos. ¿Cuáles son los lineamientos generales de esta evidencia? Vamos a entregar el informe y vamos a realizar el control de calidad al impreso, a uno de los archivos que tenemos desarrollados, y vamos a entregar el ensayo. Entonces son 3 componentes de la evidencia: un informe, un control de calidad sobre impresos y un ensayo. Este documento lo vamos a entregar en Word o lo vamos a entregar en PDF, como nos quede más cómodo. Les recomiendo el PDF para que no sufra cambios en ninguna de las transiciones que tienen que ver en su proceso de evaluación. Entonces, vamos a poner aquí PDF, la extensión es libre, la cantidad de páginas que ustedes necesiten para desarrollar el archivo, y pues el envío se hace en el espacio que está abierto para ello. Entonces, la evidencia es analizar la norma técnica, crear un cuadro informativo de los 8 puntos que utilizamos en esa norma técnica, aplicar esos 8 puntos, realizar un ensayo sobre esos 8 puntos y por último aplicar o desarrollar este control de calidad a uno de los archivos que hemos desarrollado. Y vamos a entregar ese archivo en un documento PDF.
con la cantidad de páginas que sean necesarias para contener estos 3 elementos informativos, estos 3 elementos de nuestra guía, de nuestro documento que vamos a realizar. Después de exponer lo anterior, que tiene que ver con nuestra guía, pasamos entonces a lo que tiene que ver con nuestro punto número 5, que son las conclusiones, la asistencia y la respuesta a dudas e inquietudes que tengan con respecto a lo que se ha realizado el día de hoy. Entonces voy a realizar las conclusiones. Para ello, bueno, primero voy a tomar la asistencia antes de continuar con las conclusiones. Permítanme un segundo, yo voy aquí al chat. Gente, voy a los 3 puntos, descargar lista de asistencia. A ver, listo, perfecto. Y ahora sí, voy a compartir pantalla para que revisemos todo lo que tiene que ver con los diferentes elementos o las diferentes, si hay dudas, inquietudes o información respecto a esta evidencia que se nos viene. El día de hoy, entonces, como conclusión, vimos los diferentes elementos que hay que revisar al momento de enviar un archivo a impresión. Es lo que llamamos un arte final, y un arte final debe contener ya o debe sobrellevar en sí todas las características necesarias para que la impresión sea correcta. Vimos que es aquello del trapping, que nos permite que 2 elementos se superpongan entre sí y no se generen bordes blancos al momento de que haya alguna falla en el momento de impresión. También vimos cómo se descomponen las imágenes que nosotros imprimimos, se convierten estas a puntos y cómo estos puntos se desarrollan para cada una de las planchas de color, cian, magenta, amarillo y negro, que utilizamos en el proceso de impresión en imprenta, en offset. Y qué características o por qué con estas características se pueden presentar algunos problemas, como el uso incorrecto de papel y que se nos genere cambios en esas imágenes. También pudimos observar varios aspectos que tienen que ver con lo que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo o para la elaboración o para hacer la revisión de estos elementos que nosotros vamos a entregar a imprenta, que no nos vayan a faltar fuentes, que no nos vayan a faltar imágenes, que los archivos tengan que ser o contengan las extensiones que usamos para impresión, las necesarias, las correctas, que estén convertidos todos los elementos a CMYK, que las fuentes estén incrustadas, que no haya problemas con las fuentes que se corten a los bordes, etcétera, etcétera, que las imágenes estén dentro del área de seguridad, que haya las respectivas sangrados al momento de cortar o de tener fondos que nos ocupen toda la imagen. Y todos estos aspectos es importante revisarlos antes de realizar la impresión final de esta evidencia. Ya si ustedes desean, pueden hacer algún tipo de pregunta, pueden levantar la mano o abrir su micrófono en caso de que haya alguna pregunta al respecto de ese tema que hemos trabajado el día de hoy. Repito nuevamente, antes del cierre y antes de que, o al momento pues de que me hagan la pregunta, que nuestra formación va hasta el día 13 de diciembre. A partir de ese día, la plataforma queda abierta, más no la entrega de evidencias. Quedan abiertas las evidencias para que ustedes elaboren si tienen alguna evidencia en retraso. Y volvemos a iniciar formación el día 20 de enero, donde se reabrirán nuevamente estos espacios para poder subir esas evidencias que tenemos atrasadas, ponernos al día y continuar con nuestra formación ya hasta el mes de junio, que se finaliza nuestra etapa lectiva. Y recordemos que para poder pasar a la etapa lectiva en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus opciones, debemos tener aprobadas absolutamente todas y cada una de las evidencias que hemos desarrollado durante nuestra formación. Entonces es importante que estemos atentos a eso, a ponernos al día. En caso de que debamos transversales, a partir del otro año pues empezamos a ubicar esas transversales, a abrirlas para que nos sean evaluadas y podamos pasar a nuestra etapa productiva sin ningún inconveniente. Ya simplemente junio se cierra etapa lectiva y en el mismo junio se les ha asignado el instructor de seguimiento de etapa productiva
y puedan ustedes iniciar con cualquiera que sea la modalidad que ustedes hayan elegido de la misma. A ver, revisamos. Veo que no hay manitos levantadas, al parecer no hay preguntas. Entonces no me queda más sino agradecerles su asistencia y quedo al tanto de ustedes hasta el día 13 de diciembre a través de los diferentes medios que nos ofrece nuestra plataforma para comunicarnos. A través de cada uno de ellos podamos nosotros simplemente pues comunicarnos y tengamos las últimas informaciones de la formación para finalizar nuestro proceso formativo. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier solicitud, cualquier información, ya saben, a través del chat de WhatsApp o a través del chat de nuestra aplicación. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, profe. Muchas gracias a usted. Camilo, que esté muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Camilo. Gracias, profe. Buenas noches. Cerré el micrófono, entonces seguro Jessica no me escuchó. Muchas gracias, Jessica, también por su participación. Juan Carlos. Juan Carlos, tiene una pregunta. Cuénteme. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, profe? Bien, Juan Carlos, bien, muchas gracias. Profe, es que yo tengo unas dudas referente a las evidencias y a lo de la entrega de las evidencias que están pendientes y a lo del el cierre. O sea que el 13 de diciembre se cierra la plataforma, o sea, ya queda inactiva por vacaciones o algo así. Lo que queda inactivo, o sea, la plataforma pueden ustedes ingresar, pueden revisar todo lo que tengan allí, pero lo que no pueden es subir evidencias. Las evidencias sí quedan cerradas, digamos, no se pueden subir, pero ustedes pueden, por ejemplo, revisar de qué trata cada evidencia, revisar la lista de chequeo, qué es lo que evalúa su instructor. Fue lo que no vimos ahorita, bueno. Y entonces ustedes pueden subirlas, no, perdón, pueden adelantar las evidencias, pero más no pueden subirlas. Pero la plataforma queda abierta para consulta, más no para entregas. De acuerdo. ¿Y se activa es en enero? Dijo el profesor, fue como el 20 de enero, como el 20 y algo de enero. Sí, señor. El lunes 20 de enero se inicia nuevamente la formación. Entonces se reactiva la plataforma a partir del 20 de enero y desde ese 20 de enero ya se vuelven a subir evidencias y se activan las evidencias también que estén pendientes por entrega. ¿Ahí entrarían las transversales, profe? O eso se puede, o eso ya toca eh, en otro momento, o se puede adelantar a transversales también aparte de la técnica? O sea, pues por lo que el profe dijo que algunos profesores de las transversales, digamos, ya no seguían o cambiaban de ficha o no sé. No hay problema. Las transversales podemos también ponerlas al día. En este caso las abriría el instructor vocero para que ustedes suban las evidencias y se contactaría ya al instructor que esté pues contratado, o el instructor que esté a cargo de esa formación durante el año entrante. Entonces no hay problema, esas evidencias vuelven y se abren y se pueden poner también al día las transversales. Entonces la idea es que en enero abramos todas las evidencias que tengamos retrasadas, las podamos poner al día. Si es posible que ustedes puedan aprovechar esta temporada de pausa en el que no vamos a tener una nueva evidencia, una nueva actividad, esa temporada de pausa para ponerse al día con aquello que tengan pendiente. Entonces, como les comento, la plataforma queda abierta para consulta, más no para subida de evidencias. Evidencia. De acuerdo, de acuerdo. Es que tenía la duda porque yo tengo unas pendientes por entregarle en la técnica y también tengo una pendiente por transversal, sino que pues en esa decía la fecha, no sé si es que quedó, de pronto quedó mal la fecha que decía 27 de diciembre.
el de la profesora de actividad física. La última actividad dice que el 27 de diciembre, entonces pues por eso tenía la duda de pronto si sería que quedó mal la fecha, Sí, esa fecha quedó mal. digamos, de cierre. Sí, esa fecha quedó mal porque Mm, el 27 de diciembre no hay instructores disponibles para poder hacer revisiones de esa evidencia. Entonces voy a revisar que queden todas las fechas acorde a como debe ser y pues y corregir ese error. Muchas gracias igual por hacerlo ver, porque posiblemente hubiésemos ido a vacaciones y hubiese podido quedar esa evidencia abierta. Entonces no hay problema, todo vuelve y se reabre a partir de enero. Ustedes tienen acceso a consulta de todos los elementos, de todas las evidencias, de todas las características de nuestra formación. Pueden adelantar las evidencias y reabrimos todo en enero para que nos pongamos al día. de acuerdo, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, con mucho gusto. Que esté muy bien, Juan Carlos.